Hoy continuamos con la serie de sermones del libro de Esther. Llegamos justo a la mitad del libro esta mañana. Así que quisiera invitarlos a abrir sus Biblias allí en el capítulo 5 de Esther. Vamos a leer este capítulo 5 de Esther. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondiendo el rey dijo: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: También la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: Hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Oremos al Señor. Padre, queremos acercarnos a tu trono de la gracia esta mañana, Señor, para rogar tu bendición a tu palabra predicada, Señor, que tú nos hables por medio de ella. Nos dejes ver más de ti, de tu grandeza y también de nuestra profunda necesidad que tenemos de ti, Padre. Y que al ver esa necesidad nos postremos delante de tu presencia, oh Señor, y reconozcamos lo muy necesitados que estamos de tu gracia y de tu misericordia. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Había un rey en un reino no muy lejano a España que tenía un mayordomo que lo atendía muy bien. Era un mayordomo que tenía una buena actitud, responsable, pero además ejercía sus funciones con mucha alegría. Siempre estaba con esa buena disposición, una sonrisa en su rostro. Disfrutaba su trabajo, lo que hacía, le gustaba mucho. Así que un día el rey inquieto le pregunta a este mayordomo: ¿cuál es el secreto de tu felicidad? El mayordomo le responde: no hay ningún secreto, sencillamente no tengo ninguna razón para no estar feliz. El rey quedó inquieto con la respuesta, así que envía a traer a sus sabios consejeros y le pregunta a uno de ellos: ¿cuál es el secreto de este mayordomo que siempre está feliz? El mayordomo le dice: el sabio le dice: es que el mayordomo no ha entrado al círculo del 99. El rey dice: ¿y cuál es ese círculo?
¿Es un círculo de amigos o de qué se trata? El consejero le dice, la verdad es que me resulta más fácil demostrarlo en la práctica que explicártelo. Así que si estás dispuesto a perder tu mayordomo, te lo voy a demostrar. El rey, con la inquietud que tenía de por qué razón era tan feliz el mayordomo, acepta la propuesta del consejero. El consejero le dice, bueno, prepara una bolsa con monedas de oro y vamos a dejarla en secreto en la mesa del mayordomo y vamos a ver qué sucede. Así fue, fueron a hurtadillas, dejaron la bolsa con monedas de oro. Cuando entró el mayordomo en la noche, ya después de su trabajo, se encontró con la bolsa, la movió un poco y oyó el sonido allí de las monedas y los ojos le brillaron, ¿no? Quitó todo lo que había sobre la mesa, tiró las monedas en la mesa y comenzó a apreciar esas monedas de oro de gran valor. Comenzó a contarlas una a una. Al terminar de contar, encontró que tenían 99 monedas. Cuando llegó a contarlas, entonces exclamó, ¿quién me ha robado? Porque le faltaba una moneda, según él. Miró otra vez encima de la mesa, miró debajo de la alfombra a ver si la moneda se había caído y no había sino 99 monedas. Así que decide trabajar sin parar, sacrificar el bienestar de su casa, de su familia, no parar hasta lograr reunir, ahorrar la cantidad que representaba esa moneda de oro. Ya nunca volvió a ser feliz el mayordomo. Estaba siempre anhelando encontrar lo suficiente para conseguir su moneda. Atendía al rey de mala manera, ahora no tenía su sonrisa en sus labios, sino estaba siempre preocupado y afanado por conseguir esa moneda. Había entrado al círculo del 99. Ya sabemos de qué va el círculo del 99, ¿no? Nuestra tendencia es a meternos en ese círculo de inconformidad, de insatisfacción, de queja, de querer siempre encontrar la última moneda de oro. Podemos tener una buena familia, podemos tener un trabajo razonablemente bueno, podemos tener salud, una buena iglesia, pero algo muy pequeño, sin importancia, incluso algo anecdótico, puede llegar a significar tanto para nosotros que perdemos nuestra alegría, perdemos nuestro gozo y podemos llegar a sentirnos incluso miserables. Esto es lo que le sucede a Amán en la historia que acabamos de leer. Lo tenía todo, pero era miserable. Por eso aquella frase que está en el versículo 12 es muy significativa para entender el corazón de Amán. Todo esto de nada me sirve, exclama Amán. Bueno, ese es el título del sermón esta mañana. Vamos a estudiar ese texto en 3 partes diferentes. La primera, vamos a hablar de los peligros del éxito. En la segunda vamos a referirnos a este tema en concreto, todo esto, ¿para qué nos sirve? Y en la tercera vamos a estudiar el consejo del mundo. Vamos entonces a la primera parte, allí en la primera parte del versículo 9. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Recordamos, ¿no?, que acaba de salir de un gran banquete que la reina dispuso para él y para el rey. Así que sale contento y alegre, eufórico, exultante de ese banquete privado ofrecido por Ester. Su ascenso a la cúspide del éxito había sido fulgurante. Parece que él mismo está sorprendido de la posición que ha alcanzado tan rápidamente y cómo ha llegado al éxito, de cómo había obtenido el favor del rey, el favor de la reina, que lo llevaron a ese momento de gloria que estaba viviendo. Era el brazo derecho del rey, se le había entregado toda la autoridad para decretar todo lo que quisiera y sellarlo con el anillo real. Y ahora, además de todo, la reina lo invita de manera exclusiva a ese banquete. Vamos, que tenía el mundo a sus pies. Pero la historia de Amán nos desvela una realidad que nunca debemos perder de vista. Y es que el éxito embriaga el corazón. Vivo en una zona donde hay muchos turistas y hay algunos bares allí, restaurantes, y cada fin de semana sucede exactamente lo mismo con los turistas. Entran a cenar, luego toman unas copas y sigue una secuencia
casi que calcada cada semana, ¿no? Comienza a subírsele a la cabeza el licor. Así que se ponen muy eufóricos, alegres, ríen a carcajadas, hablan muy alto, pero la cosa comienza a torcerse en breve. Y la gente comienza a mostrarse jactanciosa y orgullosa. Pronto aparece la autoexaltación, la pretensión de querer controlarlo todo. Se creen entonces invencibles. Y esto los lleva a la tercera etapa, la soberbia y el menosprecio hacia los demás. Se pierde el respeto y la consideración hacia los otros. Sí, comienzan a sonar botellas en el suelo. Ya no hay risas, hay gritos, hay llantos. Hay la vecina de la finca de al lado gritándole allí, por favor hagan silencio que estamos durmiendo. Y ellos siguen con el alboroto, ¿no? El vino se les ha subido a la cabeza. Eso es lo que pasa, hermanos, continuamente en el mundo. Lo vemos en deportistas de élite, cómo se les sube el éxito a la cabeza. Los vemos en actores, en youtubers, en políticos, en banqueros, en toda la gente que pretende haber alcanzado el éxito. Siempre, inevitablemente, llegan esas tres formas de vida. Y esto no significa, hermanos, que la prosperidad o el éxito sean malos en sí mismos o que siempre nos conduzcan a pecar. Podemos ser estudiantes exitosos, poder tener trabajos buenos, negocios prósperos, desarrollar proyectos que produzcan muy buenos resultados, pero el problema es cómo gestionamos el éxito, cómo gestionamos la prosperidad. Hemos insistido a lo largo del libro de Esther en la providencia del Señor, aún en las situaciones adversas, que el Señor está allí con su mano siempre gobernando todos los asuntos, sobre todo los asuntos relacionados con su pueblo. Pero la providencia de Dios también actúa en los buenos momentos. Dios los ha permitido en su gracia infinita. Pero así como los momentos difíciles, la palabra nos instruye para no caer en esa queja, en esa frustración, en esa ansiedad que puede producirnos los problemas de la vida. También nos advierte de los peligros del éxito, cuando las cosas nos van bien. ¿Y cuáles son esos peligros? Vamos a enumerar al menos 4 peligros. El primero de ellos es que nos podemos olvidar de Dios. Cuando las cosas van bien, nos podemos rápidamente olvidar de quién dependemos. Dice Deuteronomio 8 lo siguiente, que es muy claro con respecto a este punto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Así que ese es el primer peligro, olvidarnos de Dios. El segundo peligro es que podemos olvidarnos de que el éxito puede ser muy fugaz, muy pasajero. El salmista lo dice. En mi prosperidad, dice el salmista, dije yo, no seré jamás conmovido. Un par de versos más adelante dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Proverbios, el sabio, dice lo siguiente, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. Así que sí, podemos olvidarnos que el éxito, el triunfo, la victoria, la prosperidad es pasajera, fugaz. Pero en tercer lugar, podemos olvidarnos de nuestra propia temporalidad. Podemos olvidarnos de que somos muy débiles, muy frágiles, que la muerte puede estar escondida en la esquina esperando que pasemos por allí. El Evangelio nos dice, hablando a la persona que había acumulado tantas riquezas y estaba construyendo graneros para acumular allí la cosecha, Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es el tercer peligro. Podemos olvidar nuestra propia temporalidad, que nuestra vida es cortita. Y en cuarto lugar, podemos olvidarnos de los que pasan adversidades, de los que sufren, de los que están doloridos. Éxodo también advierte el Señor allí cuando nos dice,
y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Alguna vez un chico que iba a la universidad pidió consejo a su pastor, porque sabía los riesgos que implicaba salir de casa e ir a un ambiente hostil al evangelio. El pastor le da 3 consejos. El primero, búscate una buena iglesia en esa ciudad y congrégate cada domingo con tus hermanos. Escucha la palabra del Señor. Buen consejo, ¿verdad? Tomad atenta nota. Segundo consejo, no dejes de congregarte con tus hermanos entre semana, porque también necesitas durante la semana escuchar la voz de Dios, encontrarte con los que siguen tu mismo camino. Y el tercer consejo, una vez a la semana ve y visita a un afligido. Ve a un hospital, visita a un enfermo. Ve a una residencia, tráele algo a un anciano. Atiende a alguien que esté necesitado, porque así recordarás que tú puedes estar en esa situación y no te olvidarás de los afligidos. 3 buenos consejos, ¿verdad, hermanos? La prosperidad y el éxito pueden producirnos una severa amnesia. Nos olvidamos de esas cosas que he mencionado. Bien, allí tenemos a Amán saliendo ebrio del éxito de aquel primer banquete, exultante, feliz. Pero ¿qué pasó? Amán pertenecía al círculo del 99. Así que leemos lo que pasó allí enseguida en el mismo versículo 9. Cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Mardoqueo era para Amán esa moneda de oro que faltaba. Y esta gran euforia, esta alegría que tenía después de salir del banquete con la reina y el rey, se transformó en un momento en ira y frustración. Esa es la felicidad del mundo. Y así llegamos a la segunda parte del sermón. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Un poco parodiando la frase de Amán. Amán sale de allí un poco frustrado, convoca a sus amigos, a Zeres, su mujer, y le refiere 4 cosas. Si vemos ahí el texto de los versículos 10 al 13. Le refirió la gloria de sus riquezas. Amán era un hombre muy rico. No le hacía falta dinero. No sabemos la procedencia de su dinero, pero un poco por la personalidad que tiene, podríamos decir que quizá lo ganó de manera ilegítima, como fruto de su posición política y social que tenía. El caso es que era rico, no le faltaba de nada. Lo segundo que le refirió a su esposa y a sus amigos fue la multitud de sus hijos. Un poco más adelante, en el mismo libro de Esther, nos dice que Amán tenía 10 hijos varones. Y esto en la cultura persa era considerado como la mayor de las fortunas. Era sinónimo de fuerza y de prosperidad el tener tantos hijos varones. En tercer lugar, le refiere que todas las cosas que el rey le había engrandecido, le había dado una máxima posición política, hasta el punto de poseer el anillo real. Era el primero después del rey. Tenía el poder en sus manos. Y en cuarto lugar, dice Amán que también le refiere la forma en que había sido honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Es decir, tenía un reconocimiento social también, que lo ponía por encima de los príncipes, por encima de los demás siervos del rey. Así que Amán, bajo la óptica del mundo, era un hombre realmente exitoso. Un hombre que tenía las mejores cartas de la baraja de la vida. Dinero de sobra, una gran familia, un poder político y un estatus social superior. Vamos, todo lo que el mundo anhela, ¿verdad? Lo poseía Amán. Además agrega en el versículo 12 que tenía el favor de la reina y la gran amistad del rey. Se codeaba con los poderosos. En otras palabras, tenía todo lo que pudiese desear un ser humano. No le hacía falta nada. Pero lo triste es lo que dice allí en el versículo 13.
porque después de referirse a todas sus grandezas, suelta esa frase lapidaria para expresar su frustración. Pero todo esto de nada me sirve. Dice el predicador en Eclesiastés 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Todo lo que acaba de escribir Amán debería ser como perfume en su vida. Su vida debería oler bien, ¿verdad? Con todo eso que él poseía. Pero su alma hiede por causa de una pequeña mosca. Sí, un hombre como Mardoqueo, un siervo sencillo, se sentaba en la escalera del palacio del rey. No era ni siquiera persa, era un judío que vivía en el exilio. No representaba ninguna amenaza para el avance vertiginoso de Amán. No era una amenaza para sus riquezas, no era una amenaza para su posición social, pero Mardoqueo no se inclinaba delante de Amán, ni le rendía pleitesía. Y eso hacía de Amán a un hombre miserable. A pesar de tenerlo todo, Amán hace esa tremenda confesión. Todo eso de nada me sirve. Todas mis riquezas, mi gran familia, mi poder, mi fama, el favor de los reyes, no me sirven de nada cada vez que veo a ese judío allí sentado. Esa verdad, esa confesión que hace Amán, nos habla de una realidad. Y es que la felicidad que ofrece el mundo es tremendamente insatisfactoria. Y lo es por dos razones. En primer lugar, porque depende de las circunstancias. No depende de principios, sino depende de lo que esté sucediendo. En un instante se pasa de la alegría exultante a la ira y a la frustración. Solamente por algo circunstancial. Muchas veces por algo que no tiene la menor importancia. Y en segundo lugar, porque el corazón del hombre es insaciable. Es como un pozo que no tiene fondo. Intentas llenarlo y entre más le des, más pide, más quiere. Esto también nos recuerda otras historias en la palabra del Señor. Por ejemplo, nos recuerda la historia de Acab, el gran rey Acab, que lo poseía todo. Sin embargo, quería la viña de Nabot. Va y quiere comprar esa viña y Nabot no se la vende porque es la herencia de su padre. Así que dice el texto bíblico que Amán llega a casa triste y enojado y como un chiquillo, dice, se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Estaba haciendo una pataleta, ¿verdad? Acá, allí por no tener la viña de Nabot. A pesar de que tenía todos los terrenos del imperio. Quería esa viña en particular. También nos recuerda a David, allí paseando por la terraza de su casa, siendo un hombre rico y poderoso, como diría Natán un poco más adelante, tomó la única corderita del hombre pobre en lugar de tomar de las suyas. Siempre quería algo más. Adán y Eva podían comer de cualquier fruto que hubiese en el huerto, pero querían el fruto prohibido. Tal vez estés pensando, bueno, es que eran hombres realmente malos. Pero la verdad, hermanos, es que nos parecemos mucho a ellos. Porque nuestro corazón tiene esa misma dimensión. Podemos fácilmente pasar por alto la multitud de bendiciones que el Señor nos ha dado por añorar aquella que creemos que nos hace falta. Las 99 monedas de oro de nada nos sirven si no tenemos la número 100. Sí, voy a poner algunos ejemplos sencillos. Tú puedes tener un móvil de hace un par de años. Puedes llamar, puedes mirar vídeos, puedes recibir mensajes, pero estás pensando en el iPhone de última generación, ¿verdad? Ahorras o te metes en deudas para poder comprar el iPhone. Te compras el iPhone y te das cuenta que no tiene allí el agujerito para conectar los cascos. Entonces vas a por los iPods. Luego te das cuenta que para descargar música necesita algo un poco más potente, entonces te compras un iPad. Te compras el iPad, pero teclear en el iPad es un poco complicado, entonces vas por el Mac. Y cuando puedes comprar el Mac, te das cuenta que el iPhone que habías comprado ya está obsoleto y necesitas otro. Y ahí estás en el círculo del 99. Sales de tiendas, entras allí, ves una blusa preciosa,
Es un poco cara, pero bueno, me la merezco, voy a comprarla. Se compra la blusa, llega a la casa, la quiere guardar en su armario y resulta que el armario está tan lleno de ropa que no te cabe la blusa. Entonces, ¿qué haces? Vas a IKEA y te compras un armario más grande. ¿Verdad? Llegas con el armario a casa, lo montas y resulta que no te cabe en la habitación. Entonces necesitas una casa más grande. Y así vas por la vida, queriendo siempre algo más. Tienes una buena iglesia, predican fielmente el Evangelio, pero te das cuenta que tus hermanos son casi tan pecadores como tú, que los pastores no son perfectos, y entonces comienzas a darle vuelta en tu cabeza a querer una iglesia perfecta. Dice un comentarista lo siguiente: recorre un camino rural y fíjate en una casa bonita, enclavada allí entre los árboles. Y piensas, seguramente debe ser la morada de la felicidad y de la paz. Te acercas para felicitar al dueño por la belleza de su casa y el encanto de las colinas que la rodean. Sale él ojeroso y agotado. Y solo le responde, todo esto de nada me sirve, porque mira a mi vecino los graneros tan grandes que tiene. Es un retrato, ¿no?, del corazón del ser humano siempre insatisfecho. Hermanos, que no nos pase eso. Que habiendo encontrado la perla de gran precio, habiendo recibido la gracia salvadora de Dios, habiendo entendido y abrazado el Evangelio de Cristo, estemos añorando los puerros y las cebollas de Egipto. Que nunca prefiramos la esclavitud de Egipto a la libertad de Cristo, solamente porque no tenemos la última moneda de oro. Aprende a vivir sin ella, querido hermano. Su provisión es más que suficiente. Cada día en tu casa ha habido alimento, ¿o me equivoco? ¿Tienes ropa de sobra en tu armario, o me equivoco? Tienes muchísimas bendiciones. Disfruta de esas bendiciones sin añorar aquello que no tienes. Tienes la paz del Señor que el mundo no conoce y tienes la esperanza de que un día estaremos en la presencia del Señor disfrutando de la mansión que Él está hoy preparando para nosotros. ¿Todo ello no te sirve de nada? Y así llegamos a ver el consejo del mundo en el versículo 14. Zeres, la mujer de Amán y sus amigos, son el antiejemplo de un buen consejero. Porque en lugar de intentar convencer a Amán de abandonar su amargura, de abandonar su frustración, lo que le aconsejan es lo que él quiere oír. En vez de atraerlo a la sensatez, lo que hacen es empujarlo a la locura y a la necedad. Y así tú vas por el mundo escuchando consejos que aparentemente son buenos, pero que esconden profundas mentiras. Sé tú mismo, te dicen. ¿Sí has escuchado ese consejo, verdad? Sé tú mismo, como si tú fueses perfecto y no necesitaras ningún cambio. Nunca te rindas, cuando a lo mejor lo que tienes que hacer es justamente eso, rendirte, parar y no seguir por el mismo camino. Sigue tus instintos. También te han dicho eso, ¿verdad? Algún día. Cuando nuestros instintos están alimentados siempre por nuestro corazón, que no lo podemos comprender. También algunos consejos que parecen piadosos, ¿no? El Señor abrió puertas, muchas veces nos dicen. Y nos olvidamos que las puertas que se abren fácilmente son las más inseguras de todas. Hermanos, dejemos de escuchar los consejos del mundo y acudamos a la palabra del Señor. Ella es poderosa para enseñarnos el camino que debemos andar. Lee tu palabra, ama tu palabra, memoriza tu palabra y obedece la palabra de Dios que tienes en tus manos. Busca cristianos maduros que te puedan decir lo que tú necesitas escuchar y no lo que quieres oír. Zeres da aquel consejo que escuchamos con mucha frecuencia. Quita de en medio aquello que te estorba. Persigue tu satisfacción. Tú mereces ser feliz.
¿Se has escuchado ese consejo? Seguramente todos hemos escuchado alguna vez en la vida ese consejo. Persigue tus sueños, tú lo mereces. Eso es exactamente lo que Zeres le dice a su esposo. Hagan una horca y cuelguen a Mardoqueo y entra tú, alégrate en el banquete con el rey y la reina. La palabra que aquí se ha traducido como horca es la palabra hebrea etz, y se refiere realmente a un poste o a un árbol, a un madero, que en la época de los persas se levantaba verticalmente para ejecutar y exhibir a los criminales y reos de muerte. No era la horca que nosotros conocemos hoy día, ¿no? La horca sigue siendo aplicada en algunos países, por ejemplo, Japón. Extrañamente, Japón sigue aplicando la horca. Pero es un medio de ejecución, en medio de lo que cabe, menos cruel que otros, porque normalmente la persona muere muy rápido. Pero los persas no querían que la persona muriera rápido. Querían exhibirlo públicamente, querían darle un escarnio a esa persona, y eso era lo que quería hacer Zeres y Amán con Mardoqueo. Así que se levanta ese madero muy alto para que todo el mundo pueda ver a Mardoqueo desde lejos. Vamos, que era una crucifixión en toda regla. Quizás no tenía la forma de la cruz, pero era un madero donde colgaban a la persona y la dejaban allí morir. Ni siquiera era sepultada, porque para los persas la tierra y el fuego eran elementos que no debían contaminarse, por lo tanto ni lo incineraban ni lo enterraban, sino lo dejaban colgado para que las aves de rapiña comieran su carne. El inocente Mardoqueo sería crucificado públicamente. Así que la decisión tomada por Amán, por la casa de Amán, nos recuerda el grito de los principales sacerdotes y ancianos en Jerusalén unos 400 años más tarde. Es reo de muerte, señalando a Jesús. Estaban sentenciando a muerte a un inocente, a Jesús de Nazaret, porque para ellos Jesús era un estorbo. No encajaba en su sistema. Su sola presencia le recordaba quiénes eran ellos realmente: pecadores no arrepentidos, impíos, perversos. Mardoqueo siempre le recordaba a Amán quién era realmente, y por ello Amán quería entregarlo al día siguiente al rey Asuero para que lo crucificara. Igual que los sacerdotes y ancianos entraron en consejo para entregar a Jesús a la muerte y lo llevaron a Pilato y comenzaron a exigirle: crucifícalo, crucifícalo. Era una ira injusta de parte de Amán. Y esa fue la razón de la condena a muerte en la cruz para Mardoqueo. Pero hermanos, hay otra ira. Es la ira del Dios 3 veces santo. Es en contraste con la de Amán una ira justa contra los hombres que han pecado gravemente y han ofendido la santidad del Señor, la santidad de su Creador. Y esa ira el Padre la derramó sobre su propio Hijo, allí colgado en un madero, donde tú y yo deberíamos estar, porque nosotros sí que somos culpables. Pero allí murió el inocente, Jesús de Nazaret. Murió Cristo en tu lugar y en mi lugar. De eso trata el Evangelio, hermanos. Cuando nosotros entendemos el Evangelio en esa dimensión que tiene, sabiendo quién es Jesús, el Hijo encarnado de Dios, la santidad personificada en Jesús, vemos la dimensión de su sacrificio. Hermanos, la única respuesta posible es amar a Jesús. No es posible girar el rostro y mirar hacia otro lado. Amemos al Señor cada día más por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Podemos ir haciendo algunas conclusiones de este pasaje. El libro de Esther adquiere en este capítulo
una dimensión muy dramática, la más dramática en todo el libro. El malvado Amán tiene toda la confianza del rey. El rey no tiene ni idea de que su esposa, la reina, era judía. Ella había postergado hasta el límite la petición al rey. Amán, a pesar de tener todo el éxito, se encuentra furioso y decidido a acabar con el que causa su desgracia. Y su esposa le aconseja que lo ejecute inmediatamente, que no hace falta esperar 11 meses, que era cuando estaba decretada la muerte de los judíos. Hazlo ya, pronto, y entra a disfrutar. Parece que Mardoqueo no tiene esperanza, ¿verdad? La situación, cuando la vemos de esa manera, nos muestra la atroz dimensión que tiene el pecado. Lo muy pecaminoso que es el pecado, el terrible daño que hace a nuestro corazón, a todos los que quieren persistir en él sin arrepentimiento. La confesión de Amán, cuando dice todo esto de nada me sirve, resume de manera clara los efectos que produce en el corazón el pecado. Lo triste es que a pesar de lo repugnante que es esa confesión de la inutilidad de la vida de Amán, de la amargura de su corazón, Amán no muestra ningún tipo de arrepentimiento. Solo quiere que nadie le estorbe. En contraste, frente a la realidad de la justicia de Dios, realmente no es Mardoqueo el que no tiene esperanza, sino Amán, que por su maldad y su falta de arrepentimiento ya está sentenciado por parte del Señor. Vemos ese contraste, ¿no? Mardoqueo, el que está condenado a ser crucificado, tiene la bendición del Señor. Amán, que lo tiene todo, está condenado por el Señor. Por ello, el Evangelio de Jesucristo siempre es la respuesta de Dios a la situación del hombre. Porque cuando tú escuchas el Evangelio, el poder de Dios puede llegar a transformar tu corazón si así Él lo quiere. De tal manera que no busques más quitar de en medio a tus mardoqueos. Y no intentes más conseguir la última moneda de oro para ser feliz. El Señor puede abrir tus ojos para que veas la inutilidad de perseguir en este mundo una felicidad y una plenitud que siempre será esquiva. ¿Por qué razón? Porque nosotros, el hombre, ha sido diseñado para estar en comunión con su Creador. Y es en esa comunión donde realmente nos sentimos plenamente satisfechos, reconciliados con el Señor. De ninguna otra manera vamos a ser felices, hermanos. Amigos, si tú no conoces a Cristo, déjame decirte, aquí en este mundo, si encuentras la felicidad, la encontrarás 5 minutos. Luego volverás a la realidad, a tu realidad. Sobre todo en la realidad de que eres enemigo de Dios si no vienes a los pies de Cristo y te reconcilias con Él. Escuchemos todos la palabra del Señor como respuesta a la petición que hacía Pablo. Bástate mi gracia. Pablo oraba hasta 3 veces, dice la palabra, para que le quitara ese aguijón que él tenía. Y la respuesta del Señor fue esa. No te voy a dar la moneda que te falta. Bástate mi gracia. Conténtate con ella, que ya es suficiente para ti. Pablo lo entendió y respondió de esta manera. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gózate, querido hermano, en no tener esa última moneda, porque estoy seguro que si la tuvieras, te creerías que eres suficiente por ti mismo y te olvidarías de Dios. No busquemos tener más bendiciones de las que el Señor quiera darnos. Las que tenemos son suficientes. No pronunciemos esa terrible confesión de Amán. Todo esto, ¿de qué me sirve? Examina tu corazón y mira, cuenta las bendiciones del Señor. Cuenta sus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy han sido nuevas. Hay muchas razones para agradecer al Señor. Estamos con vida, nos ha provisto todo lo que necesitamos.
Tenemos al Señor en nuestro corazón. Tenemos la palabra que podemos abrir con libertad. Tenemos el alimento que nos falta, el vestido que nos abriga. ¿No es suficiente eso para ti? Ama al Señor por sus bondades y sus muchas misericordias. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, queremos venir ante ti para darte las gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña estas verdades de cómo es nuestro corazón, Señor, de cómo somos tan propensos a buscar aquello que creemos que nos hace falta para ser felices y no nos damos cuenta que ya lo tenemos todo cuando Cristo está con nosotros. Ayúdanos a entender la dimensión de Cristo, para amarlo, para apreciar las riquezas que tenemos en Él. Oh Señor, y no andar por allí buscando lo que nunca va a satisfacer nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Lili, ¿crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que Él murió en la cruz para lavarte con su sangre de todos tus pecados? Sí, creo. Por la fe que profesas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sofía Ospina, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, ¿Crees que Jesús murió por ti en una cruz? sí. Por esta fe que profesas, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.